En este último año se ha detectado un aumento por parte de los jóvenes de la compra de productos con cannabinoides, un derivado del cannabis que se promociona como inofensivo y relajante. Mientras que aumenta el uso de este tipo de productos, los expertos alertan de que sus consecuencias físicas y mentales aún son una incógnita. Por eso hoy en Eureka Divulga UMH hablamos con el profesor y catedrático de farmacología, Jorge Manzanares de la UMH, el cual nos explica que es necesario conocer más sobre los valores terapéuticos de este tipo de productos. ¿Qué compuestos tiene la planta del cannabis? La planta del cannabis sativa tiene muchos compuestos. Tiene más de 120 cannabinoides y luego tiene terpenos, diterpenos y flavonoides hasta alrededor de unos 400 compuestos. Por lo tanto, es una planta muy compleja que además los cannabinoides que tiene naturales pues no se han explorado por separado y entonces se llevan muchos años explorándolos. Y de los que se han destacado más y se conocen más son el tetrahidrocannabinol, el que se conoce como THC, que es un compuesto que tiene propiedades reforzantes y por lo tanto puede producir adicción. Y luego otro compuesto que en mi laboratorio lo ha trabajado muchísimo en los últimos 8 años, posiblemente uno de los laboratorios que más ha trabajado en el mundo, que es el cannabidiol. El cannabidiol no tiene propiedades reforzantes y por lo tanto no va a producir adicción. Esto fue realmente una novedad porque la ley de estupefacientes en Estados Unidos colocó el cannabidiol a mediados de los años 70 como una sustancia estupefaciente en el mismo nivel que el THC, la cocaína, la heroína y otras sustancias. Pero eso nunca fue así en Europa. Entonces eso hizo que el progreso en la investigación del cannabidiol fuera más rápido en Europa que en Estados Unidos. Entonces esos son los dos compuestos más conocidos, pero hay muchísimos, hasta 120, pues cannabiol, cannabitriol, cannabicromeno, etcétera. O sea, sí hasta 120 compuestos que por separado no se han estudiado y que no conocemos bien las propiedades que tienen. Del THC sí conocemos bastante, del cannabidiol vamos conociendo bastante también, pero queda mucho por explorar. ¿Tenemos los seres humanos un propio sistema cannabinoide? Ese sistema cannabinoide endógeno se llama así porque cuando nosotros tomamos THC, por ejemplo, o cannabis, esas sustancias cuando se absorben van a actuar en diferentes lugares de nuestro organismo, cerebro y otras zonas, para tener un efecto. Entonces se descubrió hace ya muchos años que hay dos receptores cannabinoides que tenemos nosotros, uno se llamó CB1 y otro se llamó CB2. Entonces están localizados en diferentes estructuras de una manera similar o distinta, depende de lo que estemos hablando. En mi laboratorio también ha trabajado muchísimo sobre el receptor CB2, porque inicialmente se pensaba que era un receptor no cerebral, que se encontraba en la amígdala y en el bazo, por lo tanto tenía una función más relacionada con el sistema inmunitario, pero a partir del año 2003 pues empezó a detectar el receptor CB2 en cerebro en diferentes circunstancias y se ha ido estudiando y tiene pues funciones relativamente semejantes a las que tiene el CB1, sobre todo en lo que tiene que ver con el cerebro. Está implicado en enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurológicas, en dolor, en un sinfín de cosas también. Y la acción del receptor CB2, la estimulación de ese receptor, no produce efectos adictivos. Entonces es algo interesante para poder desarrollar, porque si tiene, por ejemplo, efectos analgésicos, entonces se podría estudiar en ese sentido. También puede ser importante o interesante en otra serie de cosas. Por ejemplo, en mi laboratorio he estudiado mucho la parte y su implicación en psiquiatría y en adicciones en general. ¿Qué se investiga en torno a los cannabinoides? Debemos fijarnos también en qué hacen las grandes empresas con respecto a la investigación de cannabinoides. No investigan con el THC o el cannabidiol, no. Lo que hacen es sintetizar compuestos que modifiquen el sistema cannabinoide. No solamente sustancias que activen o vayan a bloquear cada uno de esos receptores, sino que los cannabinoides tienen sistemas de síntesis y de liberación, los cannabinoides endógenos,
que hay varios, pero los más conocidos se llaman anandamida, que es la etanolamida del ácido araquidónico, y el 2-araquidonilglicerol 2-AG. Esos son los mayoritarios, aunque hay otros 6 o 8 más. Y entonces esas sustancias se van a sintetizar por medio de unos enzimas y también se van a inactivar. Pues la industria farmacéutica va buscando sustancias que manipulen ese sistema endógeno de manera que tengamos más de uno de los ligandos disponibles o lo inactivemos de manera que controlemos de manera indirecta el sistema endógeno que nosotros tenemos, con sustancias que sí que son patentables. Por ejemplo, nosotros trabajamos ahora con un laboratorio que está en Alicante, que no puedo, desvelarlo. Hace 3 años que trabajamos con un compuesto que manipula un sistema enzimático, que tampoco puedo decir, pero que está teniendo en los modelos experimentales muy buenos resultados. Y de hecho la empresa pues está ahora, lleva un tiempo en vías de patentar esa molécula y luego ver si cuando se hagan estudios posteriores o ensayos clínicos puede ser útil o no. No lo sabemos, ¿no? Pero esa es un poco la vía desde el punto de vista de buscar herramientas que puedan ser útiles, porque además se patentan y entonces las industrias tienen interés porque ganan dinero. No van a ganar dinero con las otras que no son así. Hay una alternativa intermedia que mi laboratorio también trabaja, que es utilizar uno de los compuestos cannabinoides naturales con otro fármaco que ya está en el mercado y en el que la asociación de esos dos tenga un efecto sinérgico y entonces pueda ayudar y tener un efecto distinto al que tienen cada una de las sustancias por separado, y eso también sería, por ejemplo, patentable, ¿no? También trabajamos en esa línea un poco en el laboratorio, buscando cosas conocidas que puedan reforzarse con depende qué cannabinoide para tener un efecto pues más interesante, más potente según en diferentes enfermedades de las que nosotros trabajamos. ¿Qué son los cannabinoides sintéticos? Los cannabinoides sintéticos se conocen de esa manera a aquellas sustancias que sintetizan compuestos que activan en los receptores, pero que están hechos en un laboratorio y que se parecen ligeramente. Eso es lo que ahora se está utilizando para conseguir que más gente se haga adicta, porque tienen mucha más potencia sobre los receptores. Eso se empezó hace mucho tiempo con otros compuestos como el K2 y tal, y ahora hay compuestos que tienen hasta 100 veces más actividad sobre el receptor cannabinoide CB1 que el THC. Y eso está creando problemas muy graves en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, en el Reino Unido. Aquí no tanto porque todavía no se ha promulgado tanto ese uso, pero eso causa muchos problemas. ¿Qué es el cannabinoide menor y cuáles son sus propiedades? Es un cannabinoide que en principio no tiene acciones reforzantes. Por lo tanto, se supone que su consumo no va a producir adicción o dependencia. Pero bueno, este cannabinol no es muy conocido por la mayor parte de la gente, pero del cannabinol, cannabicromeno, cannabitriol, etcétera, hay muchas publicaciones ya que tienen pues distintos efectos. Aquí en este trabajo lo que comparan es la acción sobre el sueño, la acción hipnótica de zolpidem, que es una sustancia bastante floja como hipnótico, en comparación al cannabinol. Y entonces observan que el cannabinol pues tiene efectos positivos y que puede ser quizás en el futuro utilizado como hipnótico. Todo eso hay que estudiarlo bien. ¿Se consumen muchos fármacos para dormir en España? El problema de los hipnóticos en general es ¿por qué no duermes? No tómate esto para que duermas, sino ¿por qué no duermes? Porque no puedes dormir porque tengas problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, porque tengas problemas de dolor, porque tengas infinidad de causas. Pero en vez de cuidar la causa que produce el insomnio, lo que hacen es darte algo para que duermas. Y luego resulta que las benzodiazepinas producen algunas alteraciones en las etapas del sueño. Entonces, este es otro problema diferente también, que al final
pues tú duermes, pero realmente no descansas plenamente porque estás alterando las alteraciones del sueño. ¿Cuál es el proceso de creación de un fármaco basado en cannabinoides? Entonces lo que habría que hacer es estudiar posibles, más o menos un camino clásico es estudiar qué tipo de toxicidades podría haber con el cannabinol, que en teoría no deberían ser muy significativas a priori, y luego pues lo que se debe hacer con cualquier medicamento que se vaya a consumir por un enfermo, pues ir a los ensayos doble ciego con placebo, y entonces pues una vez que sepamos que realmente funciona, pues entonces se prepara y se vende. Se aprueba por las agencias internacionales y se vende. No como ocurre en la actualidad en muchos países, que algunos productos cannabinoides se venden indiscriminadamente, sin ensayos clínicos, como productos farmacéuticos. No, yo creo que tenemos que separar lo que serían los cannabinoides para uso, como dicen los anglosajones, recreativo o lúdico, que sería el término más castellano, del producto farmacéutico, sea uno o dos compuestos. ¿Por qué? Pues porque los productos farmacéuticos deben seguir un camino, el camino de la FDA o de la EMA, para que se vendan en una farmacia con la garantía de tu Ministerio de Sanidad y que sea bien aprobado y diferenciado de lo demás. No es que le ha venido muy bien a mi cuñado, a mi primo, a mi hermana. Hay médicos en algunos países de Iberoamérica que recetan a sus pacientes que compren una planta o que tengan una planta y se la fumen. Y claro, eso estamos rozando ya un terreno muy peligroso, porque resulta que al final eso va a producir dependencia. ¿Cómo se comercializa un fármaco basado en cannabinoides? Luego habría que ver si lo hacemos en humanos y sale bien, qué industria quiere utilizar eso para hacer los estudios, los ensayos ya más grandes y tal. ¿Cómo se aborda la adicción? Pues existe este concepto que viene de mucho tiempo atrás de que un adicto es un sinvergüenza, un parásito. Así viene a lo mejor en muchas publicaciones españolas de los años 30, 40 y 50, ¿no? Y es una persona que tiene una alteración cerebral que hace que el contacto con determinadas sustancias les produzca una situación patológica importante continuada. Y es una situación patológica y es un enfermo. Entonces, desde ese punto de vista, ese es el primer abordaje que hay que tener en cuenta para poder tratar bien ese mundo, digamos, de las personas adictas. ¿Estamos predispuestos a ser adictos? Nosotros somos dos cosas, todos nosotros. Somos la genética, como son tus papás, si tienes los ojos marrones, azules, el pelo rizado, si hay una tendencia grande a la diabetes, a la hipertensión, etcétera, al cáncer. Y luego la otra es la epigenética, que es lo que el mundo te hace a ti como respondas. Puedes tener tu papá diabético, tu mamá diabética y comer muy bien, hacer una dieta fantástica, hacer mucho ejercicio y no ser diabético nunca. Uh-huh. Pero si sigues con las mismas tendencias, tienes grandes posibilidades de serlo, ¿no? Esto es lo mismo para las drogas igual. Se han hecho muchos estudios donde hay un componente genético y hay un componente epigenético también. Entonces, si alguien que nunca ha consumido nada, de familiares que nunca han consumido nada, pues se mete en un ambiente donde consuman mucho y tiene ciertas, digamos, vamos a decir, sensibilidades cerebrales, puede hacerse adicto a esas drogas y a otras, ¿no? Entonces, yo creo que debemos comprender la adicción, como de hecho, digamos, se define como un patrón fisiológico alterado. Y entonces eso, desde ese punto de vista, es una enfermedad. ¿Cómo afecta a un cerebro adolescente el consumo de sustancias adictivas? Y hay muchos estudios que tienen más de 20 y tantos años que ya han demostrado que, por ejemplo, el consumo de marihuana antes de los 17 años hace que exista una proporción de adictos posteriormente a cocaína, alcohol y heroína mucho mayor que si no hubieran consumido marihuana en periodo joven. Y eso en humanos, no solamente en animales, que está muy demostrado.
Entonces sí, es un momento muy crucial, digamos, fisiológico de esa edad, porque los mecanismos de control no funcionan bien. ¿Se informa adecuadamente de los peligros de estas sustancias? Yo creo que se debe advertir de las cosas que pueden ocurrir. Y luego cada uno no puede ser el policía de la gente. Cada uno va a hacer lo que le parezca o según el problema que tenga. Pero por lo menos se debe advertir. Y eso es una cosa que yo creo que no se está haciendo bien en muchos países, incluido el nuestro también, ¿no? Hay muchos países donde yo hablo con familiares de adictos y me dicen, no, mi hijo o mi hija no toman droga, solo toma alcohol. No consideran el alcohol como una droga como la cocaína o la heroína, ¿no? Y es mucho peor. El alcohol es la peor droga que existe, la que tiene más graves consecuencias. Produce decenas y decenas de tumores, de cánceres, alteraciones renales, hepáticas, cardiovasculares, periféricas, de todo. Es responsable del mayor absentismo laboral, violencia doméstica, accidentes de tráfico. O sea, eso es tremendo, ¿no? Hay que advertir sobre todo eso. ¿Y sobre el consumo de cannabis? Porque dicen es natural. Bueno, también es natural el beleño, el estramón y la cicuta y son venenos. O sea, que sean natural no es como la lechuga y las manzanas. Tienen consecuencias, tienen acciones ansiolíticas, antidepresivas. Tú no compras ansiolíticos y antidepresivos en un supermercado. Compras en una farmacia porque te dan una garantía. Pues esto debe ser igual, ¿no? Y luego separar mucho, como he dicho antes, el lado lúdico del farmacéutico, que son muy distintos. ¿Quién puede informar mejor sobre estas cuestiones? Desde la ciencia se debería organizar esa información a niños y adolescentes sobre lo que produce cada droga y por qué. Y entonces, pues que ya eso lo llevaran impreso en su cerebro y más tarde pues les sirviera para reflexionar en el momento en que son expuestos a distintas drogas.